Bueno, hemos estado hablando este día lunes en torno a lo que se viene para esta época de invierno, las enfermedades más comunes también, pero ¿qué pasa con las personas mayores precisamente dentro de lo que queremos destacar en la siguiente conversación? Así es por eso que nos acompaña y ya tenemos a distintos especialistas que dan este contenido tan importante para nosotros. Claudia Sáez, geriatra, para conocer todos los detalles de esos cuidados que tenemos que tener para nuestras personas mayores, la importancia de la autonomía y las diversas enfermedades de invierno. ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto poder tenerte con nosotros una vez más en nuestro matinal. Muy buenos días, Connie, Conci. Gracias por invitarme a hablar de temas tan importantes como es la prevención en la salud del adulto mayor, especialmente en el invierno, donde tenemos mañanas tan frías como la de hoy, pero con mucho sol. Así es que con esperanza de que lo vamos a pasar bien en esta conversación y en este invierno. Sí, Doc, respecto a todo lo que hay con las personas mayores, porque claro, hemos hablado en muchos casos con enfermedades que son más frecuentes en niños y niñas, pero ¿qué pasa con las personas mayores? ¿Hay algunas enfermedades que se dan de una manera distinta o hay que tener cierta preocupación en torno, por ejemplo, lo que hablamos comúnmente como los resfríos, que es distinto si nos da a los 30, a los 40 que a los 60 o a los 70? Así es. Bueno, los resfríos pueden ir de algo tan simple como un resfrío común, con coriza o romadizo, como le llaman las personas, un poco de malestar general. Pero muchas veces en la edad mayor estos síntomas pueden ir agravándose y no presentar las complicaciones que habitualmente se ven en poblaciones más jóvenes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un resfrío común que pasa a una neumonía en una persona más joven probablemente va a producir fiebre, dificultad para respirar, tos, flemas, desgarros, ¿cierto? Pero las personas mayores a veces esos síntomas no se van a percibir. Claro. ¿Ya? Entonces muchas veces un resfrío que pasa rápidamente o lentamente a una neumonía en una persona mayor, el único síntoma visible por sus familiares va a ser el estado confusional agudo, una alteración de la conciencia, ¿ya? O el hecho de que se quede en cama y no desee levantarse, ¿ya? O que vaya perdiendo el apetito, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en estas edades hay que tener primero un alto índice de sospecha de que un resfrío simple puede pasar rápidamente a una complicación mayor o a descompensación de enfermedades crónicas, como por ejemplo puede ser una enfermedad cardíaca que se descompensa. Claro. Por lo tanto, ahí es clave que si una persona mayor que por ejemplo es autónoma, vive sola, porque todavía es independiente, pero tiene algún problema de salud menor en este invierno, como puede ser un resfriado común, el poder estar atento, estarlo llamando, estarlo visitando, para poder estar alerta a estos signos de complicación. Hablemos también, Claudia, sobre justamente las patologías más comunes en esta época del año con respecto a las bajas temperaturas. ¿Cuáles serían para que justamente las personas que hoy día nos están viendo, personas mayores o familiares, estén atentos o atentas a estos posibles problemas de salud que podrían desencadenarse con las bajas temperaturas y con el invierno que ya va llegando? Sí, principalmente por las bajas temperaturas y por la temporada, ¿cierto?, del año, donde hay mayor humedad, ¿cierto? Sin duda van a ser las enfermedades respiratorias, ¿ya? Y que van desde las infecciones virales, como pueden ser estos resfríos comunes, que antiguamente cuando no teníamos tanto acceso, por ejemplo, a los test para detectar qué tipo de virus respiratorios son los que nos hemos contagiado, antiguamente, por ejemplo, no sabíamos que un gran porcentaje de los rinovirus, que son los que producen el resfrío común, complican de forma importante hacia neumonías que requieren, por ejemplo, estar hospitalizados, requerir oxígeno. Antes no teníamos esa visión tan clara. O, por ejemplo, que los virus sinciciales que se dan con mayor frecuencia y que tenemos más conciencia en la edad infantil, también pueden complicar gravemente a una persona mayor, ¿ya? Entonces, para nosotros es más nítido saber que la influenza, porque hay una concientización mayor por las campañas de vacunación, las neumonías por neumococo o el COVID, que todavía no ha desaparecido, pudiesen ser de las enfermedades más frecuentes en esta etapa del año, ¿ya? Yo quiero volver a reforzar, así como lo dijo mi compañero anterior, el tema de la vacunación, ¿ya? En las últimas semanas todavía no hemos tenido el pic de presentación de infecciones respiratorias como el año pasado,
que fueron pic de virus sincicial y de infecciones como el COVID o la influenza. Este año se ha retrasado un poco la aparición de esos otros virus, pero el que está liderando las estadísticas es el virus influenza. ¿Ya? Y sabemos que la población está cansada de las vacunas, sabemos que hay mucho temor muchas veces por tanta vacuna, ¿ya? Pero hay que recordar que nuestro país es un país que tiene de las mejores tasas de envejecimiento en nuestro continente y cercano a países tan desarrollados en el mundo como lo es Canadá, como lo es España. ¿Ya? Nuestra población es cerca del 18 a 20%, o sea, 1 de cada 5 personas en nuestro país es mayor. Y en 30 años más esa cifra va a aumentar a que 1 cada 3 personas mayores en nuestro país va a ser mayor. ¿Ya? Por lo tanto, la fórmula de cómo se ha llegado a este envejecimiento ha sido gracias a las vacunas y gracias a la tecnología como es el acceder a tratamientos como unidades de cuidado intensivo o tratamientos invasivos que nos han permitido que las personas mayores tengan acceso a esas terapias y ahora puedan sobrevivir. Y esto mismo ha permitido especialidades, por ejemplo, como la geriatría. Por supuesto. Que anteriormente yo creo que no era tan común, tan conocido, y ahora es esencial tener geriatras, tener especialistas en esta temática, porque aprovechando acá la instancia, desmitificar también en torno a lo que hay con las personas mayores, porque, bueno, lo hablábamos anteriormente en torno al sistema inmunológico, pero lo que pasa y que comúnmente creemos, pero ya está viejito, ya no tiene problemas de movilidad, que tenga enfermedades. ¿Qué hay en torno al mito de realidad, en torno a que vayamos aumentando en edad, perdamos la movilidad, que se nos olviden las cosas? ¿Qué hay en torno a todas esas patologías que muchas veces se caricaturizan en las personas mayores y que no tiene por qué ser así? Tal cual como tú lo dices, ya las personas con los años van creciendo. ¿Ya? Me gusta instalar ese concepto. ¿Ya? Las personas son más grandes, van creciendo, tienen más edad, para ir sacando un poco esta etiqueta, ¿cierto?, de que los viejitos, los abuelitos, porque de cierta forma el lenguaje crea realidad, ¿cierto? Y de esa forma vamos minimizando sus capacidades. ¿Ya? Entonces tratemos de reforzar, ¿cierto?, que las personas mayores son más grandes, han logrado sobrevivir hasta esa edad por un montón de factores positivos, ¿cierto?, de su salud. Sabemos que por la edad, físicamente, orgánicamente, como para resumirlo y simplificarlo, nuestro cuerpo se va atrofiando. Claro. ¿Ya? Diversos órganos, el sistema inmunológico, los órganos internos, la piel, etcétera, el cerebro, van atrofiándose, pero no significa que dejen de funcionar. ¿Ya? Entonces podemos tener un cuerpo atrofiado, pero con un alto funcionamiento. Y de eso depende la capacidad de autonomía de las personas. ¿Ya? Entonces, si bien por esta atrofia de los sistemas, las personas mayores tienen más frecuencia de desarrollar algunas enfermedades, como por ejemplo la hipertensión a mayor edad es más frecuente, la artrosis a mayor edad es más frecuente, ¿ya? Las demencias a mayor edad son más frecuentes. Vamos a ir revisando algunas imágenes que van acompañando, ¿cierto?, en ir comprendiendo de qué manera preparar también a las personas mayores para toda esta época del año, prepararlos también y prepararlas también con la autovalencia también. El desmitificar que las personas mayores no pueden hacer cosas, no pueden tener una vida independiente, ¿verdad? Vamos a repasar entonces estas imágenes y luego hablamos de la importancia de que las personas mayores se sientan autovalentes, puedan ser independientes. Primero, entonces, los cuidados del adulto mayor durante el invierno. Primero, mantener una alimentación equilibrada. Lo hablábamos, ¿verdad? La importancia del consumo de verduras, frutas, ¿cierto?, ricas en vitaminas y minerales. Algo que hemos destacado de evitar la calefacción que genera contaminación, como estufas a leña, estufas a parafina, preferir aquellas que son más seguras con las vías respiratorias, como la calefacción eléctrica. Así es, también minimiza el riesgo de infecciones invernales, ¿verdad? Lavarse las manos con frecuencia, usar alcohol gel, evitar los lugares con aglomeraciones también es una buena recomendación. Y algo que estábamos hablando y que va estrechamente relacionado a la autonomía, mantener la actividad física, salir al aire libre, bien abrigado, hacer caminatas y continuar los ejercicios de fuerza muscular grupales o individuales es parte de los cuidados del adulto mayor durante el invierno. También hablamos de la importancia de vacunarse contra la gripe y el neumococo. Son recomendaciones que tienen directa relación con, ¿cierto?, tener nuestras vacunas al día.
Mantener una buena hidratación. Bebe suficiente agua y líquidos saludables para evitar la deshidratación. También hablábamos de la importancia de no improvisar con nuestra salud y tener este seguimiento importante con nuestro médico regular para hacernos todos los exámenes de rigor. Y evitar el estrés y mantener el bienestar emocional, porque buscar actividades que reduzcan el estrés, escuchar música y practicar la relajación nos ayuda también dentro de lo que hay de manera integral. Pero lo que señalaba la Considoc en torno a la autonomía, lo importante de, por ejemplo, aquellas personas que tienen que hacer algún trámite o estar de manera independiente, la ducha, entendemos que son situaciones en muchos casos de riesgo, pero claro, estar como observador, pero no ahí en primera persona, por así decirlo. Claro, eso es clave para evitar esta disminución de la capacidad de sentirse útil en la vida y de tener un rol, de funcionar dentro de esta sociedad, ¿ya? Por ejemplo, lo que tú dices, cosas tan domésticas como puede ser los cuidados de la ducha, ¿ya? Es diferente a decirle a una persona que todavía lo puede hacer que no se bañe porque hay riesgo, versus acomodar el baño, colocar sujeciones autodeslizantes, por ¿verdad? ejemplo, ¿cierto? O colocar una silla de baño para que la persona pueda sentarse cómodamente y pueda hacerlo de forma segura. Hay muchas alternativas entre lo que es la asistencia versus la facilitación, ¿ya? Y eso se da para las labores internas del hogar, como por ejemplo que puedan seguir cocinando. A lo mejor no lo van a poder hacer porque tienen artrosis, porque no ven bien, las cosas más difíciles, pero pueden seguir haciendo una serie de actividades que puedan ser seguras. O lo mismo con el tema del ejercicio. Sabemos que lo más fácil para todos nosotros del área de la salud es decir que caminen, ¿cierto? Es lo ideal, cuando pueden, ¿cierto? Pero cuando hay personas que tienen algún tipo de limitación por enfermedades, a lo mejor no van a poder salir a caminar, ¿ya? Pero sí pueden hacer ejercicios, por ejemplo, sentados en una silla. Esta silla no me lo permite, pero una silla apropiada para un adulto mayor debiese ser una donde se sienten y puedan tocar los con pies los o la pies planta al de los pies suelo, al suelo. que tengan apoyabrazos, ¿ya? Y por ejemplo, un ejercicio tan simple como puede ser levantarse de la Y silla, pararse. es un ejercicio que puede mantener tonificados los músculos de las extremidades inferiores y prevenir con eso una caída al levantarse. Eso es importante también, el hacer actividad física, el poder encontrar quizás objetivos que tienen relación, por ejemplo, con hacer teatro, bailar. Hemos tenido algunas agrupaciones acá de personas mayores que encuentran una vereda de vida muy alentadora, el conocer personas, el encontrar nuevos amigos. ¿Cuál es la importancia de esa salud mental y de darse la oportunidad de hacer cosas distintas? Sí, encontrar una pasión de vida, que no es tarde para encontrar Claro quizás que sí. ese lugar donde se sienten bien, acompañados y que tiene relación también con descubrir potencialidades. Social. Bueno, las personas más añosas en el mundo que han llegado alrededor de los 120 años de vida, cuando se les pregunta cuáles son las claves de su envejecimiento o de su longevidad, han dicho muchas cosas de las que ya hemos conversado, pero una de las que a mí más me llama la atención y me motiva es el tener un propósito en la vida. Una vida sin propósito probablemente se va a acompañar de depresión, de ansiedad, y todo eso va a condicionar a aislarse, no querer salir de la casa, no querer compartir con otras personas, y todo eso también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cognitivas como el Alzheimer, ¿ya? Por lo tanto, creo que si hay que buscar una clave, es tratar de vivir la vida con un propósito. Y quizás para eso colocarse propósitos no tan inalcanzables. A lo mejor el propósito para el día de hoy es poder salir a caminar aprovechando que hay un lindo día al mediodía. Ir a la panadería que está a 2 cuadras y no la que está en la esquina. Ejemplo, ¿ya? O colocarse el propósito de no ir al supermercado, porque obviamente va a ser muy difícil, pero sí poder ir a comprar al negocio de la esquina y aprovechar de conversar con la vecina, etcétera. Pero colocarnos metas alcanzables para evitar, ¿cierto?, esta sensación de ineficacia o esta sensación de minusvalía, ¿ya? Y también los familiares de las personas mayores tenemos un rol importante de poder favorecer eso, también de no exigirles demasiado, ¿ya? A veces los hijos, los nietos, que tenemos personas mayores y que las queremos cuidar muy bien, a veces nos vamos a los extremos o infantilizamos y queremos que dejen de hacer todo por temor, por miedo, como decía el colega, o por el contrario, les exigimos demasiado.
que pueda hacer muchas cosas o que haga muchas actividades físicas que muchas veces su organismo está más deteriorado y no lo va a poder hacer. Claro. Y ahí viene también el rol clave de los profesionales de la salud para poder ajustar un poco estas metas de capacidades que ellos puedan desarrollar de buena forma que no afecte a su salud mental. Sí, yo creo que igual es un proceso, y yo lo hablo en experiencia personal, que claro, como que a uno le cuesta ver que los papás van envejeciendo. Como que hay una etapa, yo estoy como en ese proceso todavía, que me cuesta ver, de repente me dice, pero es que me duele o no. Y yo, pero ¿cómo no vas a poder? Dentro de ese proceso que se vive como familia también, de que uno va cambiando, todos vamos cambiando y todos vamos para el mismo camino. Y en ese mismo sentido, en muchos casos, y teníamos ahí como recomendación, y bueno, no solamente para el invierno, para toda la vida, durante todo el año, en todas las épocas, asistir a los controles médicos, y no solamente si es que tenemos alguna enfermedad crónica, porque sucede, y señalabas anteriormente, por ejemplo, empiezan a doler las manos. Ah, pero ¿sabes qué? Mi amiga estaba tomando tal medicamento y me va a ayudar a deshinchar las manitas. Oye, ¿sabes qué? Me dijo esto que servía para esto. Oye, escuché. Toma, te paso mi tableta, tengo 2. Toma, empiezo a tomar. Claro, yo creo que no se tiene que hacer en ninguna edad, pero me imagino que hay mayores riesgos, por ejemplo, cuando ya estamos... la estadística lo dice, las personas mayores tienen más enfermedades crónicas que unas personas con menos edad. ¿Qué hay en torno también a esa automedicación y tener ese control con el especialista que diga, pucha, ¿sabes qué? Yo tengo tal enfermedad y tengo tal dolencia. O ¿sabes qué? De repente sí me dan alguna jaqueca y necesito algo para la cabeza, y quizás el paracetamol que todos conocemos comúnmente no es lo más adecuado para mí. El ibuprofeno también, muchas veces que se mal utiliza. Con otras enfermedades que afectan también. Así es, como ustedes lo dicen. La prescripción de fármacos en las personas mayores tiene algunas particularidades y es de más riesgo, ¿ya? Por una serie de cambios corporales. Como decía, el cuerpo se va atrofiando y los sistemas también. Entonces el hígado, el riñón va disminuyendo de cierta forma su funcionamiento, va disminuyendo también la cantidad de agua corporal total, va aumentando la cantidad de grasa corporal total, y eso afecta el resultado neto de los medicamentos, y generalmente en la edad mayor los medicamentos van a tener una vida media más larga, o sea, van a tener un efecto más intenso. Por lo tanto, siempre hay que ir ajustando las dosis de forma particular e individual y dependiendo del estado de salud. Por eso generalmente es tan importante el tener, al menos aunque sea una persona sana, tener un chequeo anual de laboratorio para poder ir midiendo este funcionamiento de los diversos sistemas que pueden requerir un ajuste para usar una serie de medicamentos. Por ejemplo, tú hablabas del ibuprofeno, ¿ya? El ibuprofeno es un medicamento que puede alterar la presión, que puede generar úlcera en el estómago, que puede alterar la función de los riñones, ¿ya? Por lo tanto, es un medicamento muy peligroso para usar a libre demanda en la edad mayor. O, por ejemplo, el paracetamol es un medicamento muy subutilizado porque las personas le tienen ya un poco poca confianza, ¿ya? Y generalmente... Entonces, lo dejan de utilizar cuando lo usan mal, ¿ya? Si el vecino se lo dio para tal situación que a lo mejor no era la más apropiada y no funcionó, probablemente eso va a empezar a generar desconfianza. Por lo tanto, es clave en las personas sanas tener una evaluación anual, al menos con algunos exámenes de laboratorio, controlarse la presión, el peso, medir la fuerza, etc. Y en los que tienen enfermedades crónicas, que va a ser el grueso de la población mayor, hipertensión, diabetes, enfermedades al riñón, enfermedades osteoarticulares, en ellos van a estar por lo menos tomando siempre 3, 4, 5 medicamentos o muchos más, ¿ya? Por lo tanto, en ellos, el usar un nuevo medicamento que fue, de cierta forma, autorrecomendación, ¿ya? O del vecino, probablemente va a hacer interacciones con los otros medicamentos que usa para sus enfermedades crónicas. Por lo tanto, no es una buena idea automedicarse. Por el contrario, incluso en la edad mayor, resulta ser mucho más beneficioso ir evaluando cuáles son los medicamentos que ya dejan de funcionar y hay que suspenderlos, ¿ya? Medicaciones que se indicaron en la edad joven, probablemente en la edad mayor,
dejan de cumplir su objetivo y hay que suspenderlo. Por lo tanto, es ahí donde el control médico es clave para poder ir haciendo, como decimos en geriatría, el traje a la medida, ¿ya? Y para eso requerimos la evaluación física, recopilar todos los antecedentes. Por eso cuando las personas no tienen tan clara su información médica o se les olvidan los medicamentos que están tomando, es muy importante el acompañamiento de un familiar, ¿ya? Para poder reportar toda esa información. Y un familiar que no solamente acompañe, sino que esté activamente preocupado de manejar todo eso. Y claro, exacto, que pueda facilitar, ¿ya? Y con el tiempo también poder midiendo todo este proceso de autonomía versus ir perdiendo un poco las capacidades, que generalmente lo más visible para la sociedad es cómo se va perdiendo la velocidad del caminar, ¿cierto? Eso es algo bastante visible, el que ya existan riesgos de caerse y tener que usar un bastón o tener que usar silla de ruedas, ¿ya? En eso siempre, si ustedes se fijan, va apareciendo esta necesidad de un acompañante, de un cuidador que puede ser familiar o puede ser pagado, lo que se pueda en cada familia, pero es clave el poder ir observando el proceso y poder ir solicitando las ayudas a los profesionales de la salud, que no solamente van a ser los médicos. Ahí intervienen todos los profesionales de la salud, enfermeras, nutricionistas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, el químico en farmacia, cuando a veces hay un ajuste muy dificultoso en sus medicamentos, ¿ya? Todo el equipo de salud para también transmitirles a la población de que el resto de los profesionales, aunque a veces cueste un poco conocer cuál es el aporte, sí son muy importantes en la planificación de la autonomía versus la dependencia en la mayor. Que vayan construyendo, ¿verdad?, dentro de los hogares de cada una de las personas que hoy nos están acompañando. Así que te agradecemos, Claudia, la oportunidad de que nos vayas entregando todas estas recomendaciones que son tan importantes para quienes son protagonistas de nuestro programa, las personas mayores, hoy día, en este día lunes. Muchas gracias por la invitación, por estos espacios que ustedes dan para educar a la comunidad, y vuelvo a recalcar antes de despedirnos que hay que vacunarse, ¿ya? La vacuna contra la influenza, todos los años, la vacuna antineumocócica, dependiendo los años, es una vacuna que no se aplica todos los años, se aplica una vez y después hay que ver si se repite a los 5 años. Los que tienen atrasada su vacuna COVID, actualizarla. Es clave el poder vacunarse para evitar tener un resfrío mortal. Ya, ese es el mensaje. Vacunémonos para no tener los hospitales llenos, las unidades críticas llenas y podamos pasar un buen invierno. Sí, importante lo que nos indica acá la doctora Claudia Sáez, geriatra, que nos acompañó durante esta jornada. De esta manera